Pero el día de hoy, bueno, se me pasa algo bien, importante también de rescatar de la predicación del miércoles. Nosotros leemos en el versículo 4, donde leemos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nosotros enfatizamos un buen tiempo en identificar a qué se refiere la Biblia con fortalezas. ¿Qué dijimos que eran, hermano, fortalezas? Fortalezas son, fíjate bien, más allá de los pensamientos, porque puede pasar una idea, puede pasar un pensamiento por tu vida, pero cuando tú la abrazas, cuando tú la acomodas a tu vida, cuando tú, incluso dice el versículo, derribando argumentos, cuando tú una idea que tienes, ahora argumentas a favor de ella, tú estás justificando esa idea y puede ser errónea y puede ser salida de una mentira. Entonces, esta idea, cuando tú la abrazas, cuando tú la consientes, cuando tú la permites, cuando tú argumentas hacia tu favor, entonces se convierte ahora en una fortaleza. Entonces, ya una fortaleza es un patrón de conducta erróneo, equivocado, pecaminoso, que comenzó todo en una idea que Satanás vendió a tu mente y tú la compraste y no te diste cuenta, y entonces la aceptaste, su mentira que él te dio, tú la aceptaste como tu verdad, y de ahí en adelante caminaste en ella como tu verdad, pero hermano, sigue siendo una mentira. Y entonces te llevó un patrón de conducta, y entonces eso es lo que la palabra le llama fortaleza, ¿saben? Y nosotros hablábamos el otro día por el grupo que tenemos de WhatsApp. Yo les decía, tarea, hermano, identifique una fortaleza que pueda haber en la vida de las personas. Y muchos hablaron de fortalezas. Yo quiero hablar de una que por poner un ejemplo, y coincido con lo que decía hermano, yo lo estaba pensando ese día. Somos creados, hermano, en nuestra cultura, los hombres, somos creados con la idea de que nosotros somos, por naturaleza, fuertes, amén, fuertes, y nosotros no deberíamos llorar, no deberíamos sentimentalizar las cosas, no deberíamos exhibir nuestros corazones, porque nosotros somos hombres, amén. ¿Eso qué es? Es una idea que se nos ha vendido y que desafortunadamente muchos varones han comprado esa idea, amén. Y entonces esa idea se convierte después en una fortaleza, porque llegan los hijos a tratar de buscar un consuelo, a tratar de buscar un consejo, a tratar de buscar una caricia, y como eso ya se han ido en el corazón y se hizo una fortaleza, el hombre no puede ser cariñoso con el hijo, no puede ser expresivo con el hijo, porque a mí me enseñaron que los hombres no somos así. Eso es una fortaleza. ¿Es fácil de cambiar un carácter así, mis hermanos? No, porque quizás los años pasados y vividos de esa manera ya te han endurecido a tal punto que es muy difícil cambiarlo. Es una fortaleza, ¿estamos de acuerdo? Pero la bendita palabra de Dios dice que las armas que nuestro Dios nos ha provisto son poderosas en Dios para la destrucción. Fíjate bien, no solo para el confrontamiento con esa fortaleza, ¿para la qué? Para la destrucción, para poder derribar completamente esa fortaleza que ha traído un patrón de conducta erróneo en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Eso es una fortaleza. Y lo que yo quiero que hagamos en esta serie de predicaciones que vamos a estar viendo es que nosotros aprendamos a identificar las armas que Dios ha provisto a nuestro favor y su efectividad derribando esas fortalezas. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Por ejemplo, vamos a pasar ya ahora sí a nuestra prédica del día de hoy. Por ejemplo, me gustaría que fuéramos como ejemplo a ver en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 19. Versículo 17 al versículo 20. Ahí comenzamos nuestra prédica del día de hoy. Ahí vamos a identificar una fortaleza y vamos a tratar, hermano, del resto del tiempo poder desmenuzar cómo es que una arma que Dios nos da
pudo derribar esta fortaleza. Primero quiero que veamos la fortaleza y el derribe de esa fortaleza. ¿Lo tiene? Hechos 19, versículo 17. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Escucha el verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjate nada más qué información tan clara, qué reporte tan edificante nos da Lucas en este capítulo. ¿Dónde nos situamos? Nos situamos en Éfeso, una ciudad pagana de ese tiempo. Una ciudad, como leemos, que tenía un templo muy grande de la diosa Diana. Amén. Y había mucha idolatría. ¿Y qué creen? La idolatría va siempre mezclada con la hechicería. Va siempre mezclada. Van de la mano, son hermanas. La idolatría y la hechicería. Amén. Por eso en nuestros días hay combinación de estas dos cosas. Idolatría y hechicería. Ahora hay una imagen que se llama la muerte, le llaman santa y le adoran. Y ahí va combinación de una cosa y de la otra. Y esto cohabitaba y reinaba en ellos. Pero ¿qué creen? Llegó el Evangelio. Llegó el Evangelio hasta ese lugar, fue predicado Cristo. Y entonces nosotros leemos lo que dice el versículo 18. Y muchos de los que habían creído, ya se había predicado el Evangelio, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, y la hechicería, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cuál era la fortaleza, hermano, de la que estamos hablando aquí? Hechicería. Y mucha hechicería. Y mucha idolatría. No era poca. ¿Cómo podemos saber, hermano, que era mucha hechicería la que había ahí en Éfeso? Por los libros que quemaron. Porque dice que trajeron los libros, los practicantes de esta fortaleza que el enemigo les había vendido, quizás cientos de años atrás, quizás años atrás. Los practicantes de esta fortaleza, de la hechicería, de la idolatría, cuando oyeron el Evangelio, vinieron al Señor Jesucristo. Y no solamente se conformaron con venir al Señor Jesucristo, sino que dijeron, todo esto que nosotros practicábamos, no más lo necesitamos en nuestras vidas, en nuestra ciudad, en nuestras casas. ¿Y qué hicieron? Es que los trajeron públicamente y los quemaron delante de todos. ¿Amén, hermano? Y nota lo que dice. Cuando hicieron un cálculo, y se echa la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. La plata no es un metal barato. La plata es un metal, es el segundo metal. Así de sencillo, el segundo metal. Oro y después plata. Aquí lo tasaron en plata. ¿Y cuánto eran? 50,000 piezas de plata, hermano. Haciendo un cálculo de los libros. Imagínense que cada libro costara, ¿qué le gusta? ¿Una pieza de plata? 50,000 libros de hechicería. ¿Son pocos? ¿Se le hacen pocos, hermanos? Para una ciudad estaba atiborrada de idolatría y también de espíritus inmundos de esa ciudad. Pero se convirtió al Señor. Entonces la fortaleza, ¿qué pasó con esa fortaleza? Cayó, se derrumbó. Pero entonces es aquí donde empieza nuestra predicación. ¿Cuál fue el arma que actuó poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas? Porque nosotros leemos en el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía y prevalecía. ¿Qué es prevalecer? Es ganar. Es ganar. Es una confrontación. Y el que gana es el que prevalece, el que está avanzando. Por lo tanto, aquí veo la lucha, aquí veo la fortaleza, aquí veo la derrota de la fortaleza. Ahora lo que quiero ver, ¿qué arma fue la que ocurrió ahí? Amén. Y ahí es donde yo quiero que empecemos nuestra prédica. Y hoy vamos a hablar solamente de una arma poderosa en Dios. Y pudiera ser la primera, no lo sé. Pudiera ser la primera.
¿Usted ha leído las bienaventuranzas del Señor Jesucristo? Amén. ¿Alguien que recuerde cuál es la segunda de las bienaventuranzas? No me abandonen. No me abandonen. No, esa es la tercera. Hermano, usted sabía la tercera, ¿verdad? Pero dígame la segunda. Mateo capítulo 5, ¿lo tiene, hermano? Fíjate en la segunda de las bienaventuranzas que habla el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Estas se encuentran en Mateo capítulo 5. Busque. Bienaventurados los que lloran. Fíjate, es la segunda bienaventuranza, versículo 4. Mateo 5, 4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ah, usted puede decir, pues yo lloro mucho. Yo soy bien llorón. A mí todo me hace llorar. ¿A qué se refiere Cristo cuando habla bienaventurados los que lloran? Porque ellos recibirán consolación. Los que lloran por su pecado. Bueno, para que tú entiendas la segunda bienaventuranza, ¿qué tienes que hacer? Pues entender la primera. Pues es obvio. Si tú quieres entender la segunda, tienes que entender la primera. La primera bienaventuranza, ¿qué dice? Escuchen bien lo que dice la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermano, para que nosotros podamos llorar, como el llanto que está aquí, tenemos que pasar primero por el reconocimiento de nuestra pobreza espiritual. Lo voy a poner en un ejemplo bien claro. Imagina que tú estás fuera de la ciudad y en lo que estás tú fuera de la ciudad ocurre un terremoto en la ciudad de 8 puntos y quién sabe qué. Y entonces tu casa se ve totalmente en ruinas. Amén. Y todo lo que tú tenías se perdió. Y tú regresas de donde tú ibas, de donde estabas de tu viaje, regresas y llegas a tu casa y tú te das cuenta que ahora no tienes nada. Porque todo lo que tú tenías se perdió. ¿Cómo tú te sientes ahí? Materialmente. Materialmente, ¿cómo te sientes? Pobre, porque dices, no tengo nada. Todo se cayó, todo lo perdí, todo se derrumbó. ¿Qué te provoca eso? Llorar. Llorar porque tú ves tu impotencia y no tengo nada. Bueno, eso es exactamente lo que Jesucristo quiere decir. Cuando tú puedas ver tu pobreza espiritual, tu pobreza, que tú no tienes nada por ti mismo, cuando tú te das cuenta que lo que tú considerabas tu fortaleza, tus virtudes, realmente a la luz del Señor no son nada, entonces es que tú empiezas a llorar por esa pobreza espiritual. Y eso es lo que son bienaventurados. Por lo tanto, hermano, el arma que nosotros vamos a desempacar el día de hoy es el arrepentimiento. Esos que lloran, ¿sabes por qué lloran? Por el pecado, porque les está doliendo su pecado. Lo que para ellos anteriormente era una riqueza. Oh, yo soy fulano de tal. Ahora se han dado cuenta, Dios les ha permitido darse cuenta de su real estado espiritual. Y resulta que ese estado espiritual es un estado espiritual de miseria, completamente, de miseria espiritual. ¿Y ahora qué les queda? Llorar. Llorar y lamentar por su condición. Y eso solamente ocurre cuando Dios pone en nuestras vidas arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Porque de eso vamos a hablar, no vamos a salir de eso. ¿Qué es el arrepentimiento? Fíjate bien lo que te voy a leer. Mucha atención para poder captar lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la respuesta genuina provocada por Dios en nosotros. Fíjate bien. ¿Tú te puedes arrepentir por ti mismo? No. No. Lo que tú puedes hacer por ti mismo es sentir remordimiento. Eso sí tú puedes sentirlo, pero la palabra no llama al remordimiento, nos llama al arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Te la voy a poner bien clara. Uno, el remordimiento te hace que tú te arrepientas de la acción que cometiste por las consecuencias que ellas te van a traer. Eso sí, por las consecuencias. Por eso es que tú estás sintiendo ese peso. Amén. Fui infiel. ¿Cuáles son las consecuencias de que sea infiel? Probablemente venga un divorcio a mi vida y unos hijos regados. Amén. Entonces yo siento que eso estuvo mal. ¿Qué es? Remordimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente me está impulsando a sentirlo? Las consecuencias que van a venir sobre mí. Pero el arrepentimiento, mi hermano, va más allá. Por eso dice,
Es la respuesta genuina provocada por Dios en nosotros. Escucha, ante la exposición y comprensión. Una cosa es la exposición y otra es la comprensión. Yo puedo ahorita estar exponiendo la palabra de Dios y si tú no comprendiste la palabra de Dios, no sirvió de nada. Amén. No son la misma cosa. Por eso es, ante la exposición y comprensión clara y veraz de nuestra equivocada y perversa manera de vivir. Amén. O sea, para que haya un arrepentimiento en una persona, tiene que haber la claridad provocada por Dios para que la persona pueda darse cuenta realmente de cómo es de que está viviendo. Amén. La persona por sí mismo, si Dios no interviene trayéndole esa convicción de cómo está viviendo, la persona jamás se va a dar cuenta de que está viviendo en una manera pecaminosa y equivocada. Jamás. Si Dios no interviene trayéndole convicción. Y para esto, para que esto ocurra, se necesita la intervención de Dios dándonos tal revelación. Proverbios 16:2. Vaya a Proverbios 16:2. Y no me va a decir que esto es una mentira. Fíjate lo que dice Proverbios 16:2. ¿Lo tienes? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Sí o no? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. El hombre puede andar en los caminos que él quiera y que él sienta. Amén. Sea hechicería, sea idolatría, sea vanagloria, sea ateísmo, sea cualquier religión. El hombre va a vivir en los caminos que él quiera y ¿sabes qué va a pensar de sus caminos? Que están bien. Al cabo, yo no le hago daño a nadie. Esa es su primera justificación. Al cabo, todos lo hacen. Esa es su segunda justificación. Pero escucha lo que dice el texto. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. O sea, aunque al hombre le parezca que su andar, que su caminar es recto, no depende del hombre que esto así sea. El juez de todas las cosas y de los caminos mismos, ¿quién es? Es Dios, porque dice que Jehová pesa los espíritus. Aunque al hombre le parezca que su manera de vivir es una manera de vivir correcta, Dios dice, bueno, vamos a verlo a la luz de mi palabra. Porque a la luz de tu concepto, a la luz de tus formas, tú estás viviendo bien. Pero eso hay que compararlo a la luz de mi palabra, porque yo soy veraz, dice Dios. Amén. Por eso dice, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Qué ocurrió en aquella porción de Daniel capítulo 5, hermano? Cuando se le aparece una mano al rey Belsasar escribiéndole unas letras que nadie podía entender. ¿Se acuerda lo que decía ese mensaje? Pesado ha sido en balanza. Pesado ha sido en balanza tú, Belsasar. O sea, Dios pesó tu vida en balanza. ¿Y qué crees? Fuiste hallado falto de peso. O sea, tú eres un hombre de a kilo, pero no llegas al kilo. Pesas 900 gramos. Mi hermano, dice este texto que nosotros estamos leyendo, pero Jehová pesa los espíritus, que aunque nuestros caminos ante nuestros ojos parezcan ser buenos, déjame decirte que Dios está pesando esos caminos en nuestras vidas. ¿Y qué crees? Somos hallados faltos de peso. Amén. Así que, hermano, necesita el hombre, la mujer, la intervención del Dios que le haga saber en su corazón que ese camino en el que está viviendo no es un camino bueno. Aunque él a sus propias vistas, conceptos y parámetros, él diga, no pasa nada, yo estoy bien. Amén, hermanos. Por eso te digo, el arrepentimiento es la respuesta genuina provocada por Dios, una vez que Dios mismo a tu corazón, a tu vida, a tus ojos, trae la realidad de cómo es que tú estás viviendo. Amén. ¿Cuál es la respuesta genuina, mi amado hermano? Si en este momento tú hubieras venido aquí a la iglesia y te dieras cuenta que tú vienes sin falda o sin pantalón, ¿cuál sería tu respuesta genuina si tú de repente voltearas, estás así sentado y de repente voltearas y dijeras, ah, caray, no traje la falda, no traje el pantalón? ¿Cuál sería tu respuesta genuina y natural? ¿Qué harías? Te tapas, sentirías vergüenza, te saldrías de este lugar. Bueno, el hombre y la mujer dan cuenta que todo el tiempo ha vivido en una manera vergonzosa, pero nunca ha tenido la capacidad de poder ver su vergüenza. Amén. Pero llega el momento en el que Dios trabaja en su vida y en su corazón para que él pueda verse ahora nuevamente, y ahora con la libertad que él da, él pueda ver su vergüenza. ¿Y cuál es la respuesta genuina ante eso?
correr a buscar escondite, que nadie te vea. Bueno, hermano, ese es el arrepentimiento. Por eso te digo, es la respuesta genuina. Pero cuando Dios trae su nueva vista a tu vida, Jesucristo dijo que Él había venido para que los que no ven, vean. Amén, hermano. Y eso es lo que hace en el arrepentimiento. Él trae vista que antes la gente no tenía, para poder ver su condición pecaminosa y ahora sí, correr. Fíjate bien, correr así, desesperadamente a un lugar de refugio. ¿Y quién es el lugar de refugio? Solamente Cristo, amor, hermano. Ese es el arrepentimiento, solamente Cristo. Amén, hermanos. Entonces, ese es el arma que nosotros vamos a estar analizando el día de hoy, porque cuando esta arma, el arrepentimiento, tocó los corazones en la ciudad de Éfeso por la predicación, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Creyeron, se vieron desnudos, se vieron impregnados de inmundicia, tanto de ídolos como de hechicería. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Vámonos de esto. ¿Cómo puede ser posible que llevamos años viviendo de esta manera, tan plácidamente, cuando esto es algo completamente contrario a la voluntad de Dios? Y cambiaron rápidamente. Entonces el arrepentimiento, hermano, es la primera arma que nos ayuda a derribar toda fortaleza que se haya anidado en nuestros corazones, llámese como se llame. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén, hermano. Nos hace falta el arrepentimiento. A la gente le hace falta el arrepentimiento. Vamos a ver textos del arrepentimiento. Fíjate lo que dice. Bueno, vamos a ver primeramente la voluntad de Dios. Hechos 17:30. Hechos, capítulo 17. Vamos a leer el verso 30. ¿Lo tienes? Probablemente el 31 también. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia se refiere a cuando hemos vivido en ese tipo de fortalezas y ni siquiera nos hemos dado cuenta que vivíamos de esa manera. Pero fíjate la misericordia de Dios, un Dios que no le gusta el pecado y sin embargo ha sido altamente tolerante con los hombres que han vivido en ese pecado. ¿No pudiera fulminarnos Dios en un instante por el pecado en el que vivimos en otro tiempo? Y en ese tiempo que vivíamos, pudiera fulminarnos, pero su misericordia ha sido alta en nuestras vidas. Por eso dice este texto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, fíjate lo que hace Dios, una vez que ya pasó por alto, en otro tiempo pasado, ahora, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén, hermano. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Que Dios le sugiere al hombre que se arrepienta. Le manda, es una orden. Amén. Porque si tú no te arrepientes, entonces tú vas a pagar tu pecado en un lago de fuego. Por eso dice Dios, este versículo, Dios manda. Así como Él tuvo toda la libertad para soportar ese tiempo pecaminoso en el cual pasó por alto lo que hacíamos, así tiene toda la libertad para mandarle a todo hombre que se arrepienta. Amén. Ahora nota la generalidad del plan de Dios. Dice este versículo. Ahora manda a todos los hombres. Cuando dice todos los hombres, obviamente se refiere también a todas las mujeres, a todo el género humano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora manda a todo hombre y dice también en todo lugar. Amén. O sea que la misericordia de Dios se ha desbordado por todo el planeta Tierra. A todos los hombres. No importa si eres ladrón, no importa si eres adúltero, no importa si eres hechicero, no importa si eres homosexual, no importa si eres chismosa. Dice, Dios manda a todos los hombres. Y también dice, en todo lugar. No le importa el color de piel, no le importa el habla, la lengua que hable cada quien. No le importa si fue en décadas pasadas, no le importa si es en siglos pasados. Desde que Él estableció a Jesucristo, Él ahora manda en todo lugar y a todos los hombres que se arrepientan. Y fíjate el motivo de por qué ese mandato. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado
de los muertos. Dice que hay un día en el cual Él va a juzgar a todo hombre. Así como le da una oportunidad a todo hombre que se arrepienta, sin importar la dureza de su pecado, así también a todo hombre Él lo llevará ante su tribunal a hacer juicio con Él. A todo hombre. Amén. No habrá un bueno que se salve de ser objeto del juicio de Dios. No habrá un bueno, hermano. Todos seremos pasados por ese juicio. Por eso la oportunidad también es para todos. Entonces, mis amados hermanos, el arrepentimiento es la primera arma poderosa en Dios para destruir toda fortaleza pecaminosa que pueda haber en nuestras vidas. ¿Amén, hermanos? ¿Estamos entendiendo la palabra de Dios? Fíjate lo que dice Romanos. Romanos capítulo 2. Dame un segundo. Ya dijimos ahorita en el texto anterior, donde dice que juzgará en aquel día por aquel varón que designó. ¿Quién es ese varón que designó? El Señor Jesucristo. Dice, dando fe a todos, con haberle resucitado entre los muertos. Entonces, cuando dice dando fe a todos, es creyentes y no creyentes. ¿Amén? ¿Cómo dio fe el Señor Jesucristo de que va a juzgar a todos por ese varón? Cuando lo resucitó entre los muertos. Toda la gente, cree o no, sea religioso o no, sabe que Cristo resucitó. Ese ya es su sentencia de que un día va a ir a parar delante de Él como juez. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 16. Vuelve a retomar la idea de ese día. Y dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Ahí está lo que dijimos ahorita. En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuántas cosas, hermano, han quedado atrapados en el corazón de los hombres como un secreto que nadie se dio cuenta? ¿Cuántas cosas pecaminosas, ofensivas delante de Dios han quedado alojadas en el corazón del hombre a manera de secreto? Y esto nadie lo supo. Y esto, ¿para qué me arrepiento? ¿Para qué lo traigo? Es más, ¿para qué lo saco? Si nadie lo supo, ¿para qué le muevo? Pero déjame decirte que es un error tremendo de la humanidad y en el cual Satanás quiere seguir trabajando. Porque dice que en aquel día Dios juzgará por Jesucristo los secretos, todo secreto de los hombres, hermano. Todo será evidenciado ahí. Toda cosa que no se sepa en esta vida, ahí en la presencia de Dios va a ser expuesto claramente. Así que, hermano, es algo ilógico que nosotros tratemos de esconder debajo de la alfombra el pecado que nadie vio. Porque, hermano, delante de Dios ha quedado marcado. Ahí está exhibido. Dios lo tiene en tu currículum de vida. Dios lo tiene ahí para el día que se siente contigo a hacer juicio. Así que todo secreto que el hombre sienta, oh, me salí con la mía. Amén. Todo perjuicio que un hombre hizo de otro, todo daño, todo lo que sea pecado y que quede almacenado en la vida de la persona diciendo, nadie lo vio. Hermano, es un acto de una completa, ¿cómo decirle? Tontez. El pensar que eso ahí quedó. Porque será exhibido en ese día. Amén, hermano. Así que de nada le sirve al hombre, de nada le sirve a la mujer confiarse en que su pecado nadie lo vio. O nadie no llegó a consecuencia porque no se vio, no se supo. No, Dios juzgará, como dice aquí, por Jesucristo, los secretos de todos los hombres. En Lucas dice, porque nada hay oculto que no haya de salir a la luz. Amén. Entonces, hermano, la invitación de Dios está ahí. ¿Cuál es la invitación? Vengan al arrepentimiento, vengan al arrepentimiento. Cánsense, por favor, de tener guardados sus actos pecaminosos y vengan al arrepentimiento. ¿Qué leímos? El cual quiere que todos los hombres en todo lugar vengan al arrepentimiento, se arrepienten. Otro versículo donde Dios nos invita al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9.
¿Lo tenemos? También. Dice de la siguiente manera. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Fíjate por qué Él es paciente. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, Dios no quiere que ninguno perezca. Ni el más pecador de los pecadores, el más asesino, el más vil, el más menospreciado. No quiere Dios que perezca. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano, para tal persona? Que venga al arrepentimiento. Esa es, hermano, la voluntad de Dios. Que todo hombre, toda mujer venga al arrepentimiento. ¿Por qué crees, hermano, que en el comienzo del ministerio Juan Bautista, ¿qué es lo que predicaba Juan Bautista? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué crees que en el inicio del ministerio del Señor Jesucristo era exactamente su misma predicación? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Por eso a sus portadores de la palabra los inspira para que esta sea la prédica que ellos prediquen. ¡Ey, arrepiéntete! Arrepiéntete, porque si tú no te arrepientes, estás en un grave problema. Pero como dije al principio, nadie puede venir al arrepentimiento si primeramente Dios no le hace consciente de su pecado ni de su manera en la que está viviendo. Porque no, él va a sentir, pues que se arrepientan, que la debe. Yo me siento re bien y puede estar sentado en el mismo fuego del invierno, no darse cuenta que está ahí sentado. Por eso es necesario que Dios revele en nuestras vidas la manera en la que estamos viviendo. Amén. Ahora, este texto dice la voluntad de Dios, el cual quiere. Es lo que Dios quiere, que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Él no quiere que se pierdan. Ahora, no solo quiere. Acuérdate que nosotros decimos que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Bueno, también en Él aplica lo mismo. Él tiene el querer, pero a la vez también tiene el hacer. Si no, acompáñame a Romanos, capítulo 2. Ahora sí, por aquí ahorita mi hermana dijo versículo 4. Romanos capítulo 2, verso 4 y verso 5. Fíjate lo que dice en Romanos. La riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Escucha, ignorando que su benignidad, ¿qué es lo que hace su benignidad? Te guía al arrepentimiento. O sea, Dios no solamente quiere el arrepentimiento para ti, sino que también Él utiliza sus medios para guiarte a ese arrepentimiento. ¿No es maravilloso? Es como si Dios te tomara de la mano y te dice, mira, tú necesitas ir a ese extremo, que es el arrepentimiento. Y el hombre dice, pues no sé cómo llegar. Y Dios dice, pues yo te agarro la mano y yo te voy a llevar hasta ese extremo, porque solamente ahí tú puedes ser salvado de tu problema en el que estás metido. O sea, no solamente quiere, sino que también hace. O ignoras, dice que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero escucha tristemente la reacción de los hombres ante esos intentos de Dios por llevarte al arrepentimiento. Escucha, dice, pero por tu dureza, ahí está la fortaleza. Una dureza en el carácter de una persona, una fortaleza enraizada ya en la vida. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo responden los hombres, hermano, ante los intentos de Dios por llevar al arrepentimiento? ¿Cómo responden los hombres? Los hombres dicen, nah, pecado, qué anticuado esa palabra. Ya me vas a empezar con esa letanía. Empezamos los hombres. Mamá, papá, eso ya no está de moda. No, mi hermano, olvídese que no está de moda. Dios tuvo que mandar a su hijo a morir a la cruz por el pecado. ¿Usted cree que va a ser algo que delante de Dios no va a ser algo presente, tajante, algo, un punto que él tiene que estar viendo todo el tiempo? Claro que sí, porque mandó a la cruz a su hijo. Amén. Como para que ahora digamos, no, eso es una letanía. No, mi hermano. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué es lo que acarreas para ti mismo? Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Habrá un día en el que Dios derramará toda su ira. ¿Sobre quién, hermano?
sobre todo hombre, toda mujer no arrepentido. Así de sencillo. Todo el que vaya al infierno, hermano, irá solamente por una cosa. Más que por ser asesino, más que por ser ladrón, más que por ser lo que sea, irá solamente por haber tenido la oportunidad en Jesucristo de lavar su pecado y haberle dicho, bah, después. Cuando Jesús habló con Nicodemo en Juan capítulo 3, acuérdate que Nicodemo había venido de noche. ¿Por qué había venido de noche? A Jesús. ¿Por qué, hermano? Escondiéndose de la gente. Escondiéndose de la gente, que no me vean que ando buscando a Jesús. Amén. Que nadie me vea. Y entonces Jesús habla con él y le dice, porque la luz vino al mundo. O sea, Él es la luz que viene al mundo. Juan dice en Juan capítulo 1, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres cuán perdidos estén. Si la luz de Cristo llega a sus vidas, ellos están mal. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Dice, porque sus obras eran malas. Amén, hermanos. Métase usted 3 meses, 4 meses, hermano, en un cuarto donde estén sin ventanas. Sus ojos se van a moldear a la oscuridad que usted esté viviendo los 4 meses. Salga de repente al sol en esos 4 meses, ¿qué va a pasar con usted? Usted se va a lastimar. Bueno, la luz de Jesús, eso hacen los hombres que están acostumbrados su vista al pecado. Jesús se les aparece y ¿qué hacen? No quiero, no, aléjala de mí. Pero eso es necesario, hermano, para poder ser nosotros perdonados. Amén, hermanos. Entonces Jesús, hermano, es la luz que viene a tu vida para iluminar en tus tinieblas, pero tristemente los hombres aman más sus propias tinieblas. Entonces todo aquel que se ha echado en el lago de fuego, más allá de por lo que hizo, hermano, será por lo que no hizo. Aceptar la salvación gratuita que Dios le presentó en Jesucristo. Es como Dios extendiéndole una mano al hombre que está al precipicio y el hombre dice, no, todavía me puedo sostener, todavía puedo sostenerme. Y ¡pum!, se cayó. ¿Por qué se cayó ese hombre? ¿Por qué se perdió? No porque en algún momento cayó ahí en esa condición, no, en esa caemos todos. ¿Por qué, hermano? No aceptó la ayuda. No aceptó esa mano que estaba extendida, que se llama Jesucristo para salvación. ¿Por qué? Porque le gustaba su mala manera de vivir. Porque dijo, soy muy joven, después lo cambio. Esa idea, hermano, es una, ¿cómo le diré? Es un fruto de la fortaleza que se ha anidado en tu vida. Acuérdate que lo que leímos nosotros dice derribando todo argumento. ¿Qué es un argumento? No? Un argumento, no, es una justificación que yo doy a el por qué soy como soy. Amén. Por ejemplo, el que roba, esa es su fortaleza. ¿Sabes qué argumento va a decir? Es que no hay trabajo. Eso es lo que va a decir. Entonces él va a argumentar que por eso lo hizo. Amén. El que es adúltero, ¿sabes qué va a decir? Es que en mi hogar no me comprenden. Es que mi esposa no me entiende. O al revés, es que mi esposo no se interesa en mí. Es un argumento ¿para qué? Para defender el pecado. Por eso dice la Escritura, derribando todo argumento. Así que no hay, hermano, no hay justificación para el pecado. No la hay. Amén. Fíjate lo que decía David en el Salmo 51. Busca Salmo 51. Salmo 51, ¿lo tenemos? Amén. Leamos desde el versículo 1, del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Escucha lo que suplicaba David. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Te fijas? ¿Cuál es la palabra clave ahí? Reconozco. Dice, porque yo reconozco. Eso es lo que el hombre, la mujer no puede hacer. Le es tan dificultoso reconocer su condición pecaminosa delante de Dios. Amén.
Fíjate lo que David pide: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estoy consciente de mi pecado. Antes no lo veía, pero ahora lo veo. Lávame de ese pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, eso es lo que nos ocurre. Amén, hermano. Pero el problema es de que muchos no lo reconocen. El problema es que muchos dicen: yo no soy tan malo. El problema es que muchos dicen: es que yo lo hago por esta razón. Entiéndanme. ¿Qué dice el homosexual, hermano? ¿Cuál es el argumento del homosexual? Es que así nací. No, es un pecado. Pero te cuesta trabajo reconocer que es un pecado en contra de la voluntad de Dios. Amén. Aquí estoy viendo la clave, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora ve lo que dice el versículo 4. Contra ti solo he pecado. ¿Usted recuerda el pecado de David, verdad que sí? Amén. Adulteró, mató, hizo todo mal. Pero fíjate lo que a él le cala más. ¿Usted cree que no le dolía haber matado o haber mandado matar a Urías Eteo? ¿Sí sabe quién era Urías Eteo? Para David, ¿quién era? Su hombre de más confianza. Era uno de los hombres que él tenía 30 hombres, hermano, pero bien cercanos a él, que daban la vida por él. Y Urías Eteo era uno de ellos, hasta que le gustó la esposa a David. Algo duro, ¿verdad que sí? Y lo mandó a matar para quedarse con la esposa. Cuando ya David cayó en conciencia de lo que había hecho, ¿usted cree que no le dolía esa traición a su amigo? ¿Al que le cuidaba las espaldas? ¿Al que daba la vida por él? Claro que le dolía, pero había una cosa que le dolía más a David. Y eso lo dice el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ese es un arrepentimiento. Cuando no es que lo que te está doliendo es la consecuencia, sino que te está doliendo que has quebrantado el corazón de Dios. Una cosa es quebrantar las leyes de Dios, la voluntad de Dios, y otra cosa es darte cuenta que has quebrantado su corazón. ¿Ven, hermanos? Cuando solo te duele el haber quebrantado sus leyes, puedes estar cayendo en legalismo, en religiosidad. Pero cuando te duele haber quebrantado el corazón de Dios, su bondad hacia ti, traicionado lo que Él ha hecho en la cruz por ti, cuando eso es lo que te duele, entonces genuinamente brotará arrepentimiento de tu corazón hacia Él. Contra ti solo he pecado. Amén, hermanos. Entonces el arrepentimiento es la reacción genuina, claro, a la obra de Dios trabajando en nuestros corazones, haciéndonos ver nuestra pecaminosidad. Un ejercicio bien fácil, hermano, bien fácil. Si tuvieras un enemigo y se te dijera: ¿sabes qué? No hay culpa. Es más, si fuera Dios el que te dijera: no hay culpa el que mate a otro, y tú eres un enemigo, ¿qué harías? Si Dios quitara la culpa, ¿qué harías? ¿Qué harías? Pues voy y lo mato. ¿Es mi enemigo a muerte? Pero al cabo ya Dios me está diciendo: no, es culpa, yo no me doy cuenta que no veo. A ver, hermano, ¿por qué? ¿Por qué os sale de dónde? El corazón. Porque el corazón está a veces en esas. Es perverso. Es perverso el corazón. Amén, hermanos. O sea que nosotros necesitamos buscar a Dios todo el tiempo. Ahora, una cosa es el arrepentimiento genuino para salvación. Pero dígame, ¿usted peca o no peca? ¿Yo peco o no peco? Claro que peco. ¿Qué debe haber en mi vida? Un convencimiento continuo de arrepentimiento genuino delante de Dios, hermano. Claro, primeramente el freno de no tratar de ofender a Dios, pero cuando lo ofendo nuevamente volver a tener arrepentimiento. Amén, hermano. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino para la salvación. Ahora, yo sé que estamos en tiempo. Hay otro detalle que viene acompañado juntamente con el arrepentimiento. Y eso se llama conversión. Escúchalo bien, conversión. ¿Qué es conversión? ¿A qué le suena? A convertirse. A convertirse, correctamente. Muchos textos del Antiguo Testamento dice Dios: convertíos a mí. Convertíos a mí. ¿Qué quiere Dios, hermano? Que tomemos un poco
que tomemos un rumbo diferente. Eso es convertir. Una conversión es una vuelta de 180 grados. ¿Hasta dónde son 180 grados? Yo voy caminando así, y si usted me dice que dé una vuelta de 180 grados, ¿hasta dónde tengo que dar? ¿A dónde? A lo opuesto, ¿verdad? Porque 360 es toda una vuelta completa. Entonces 180 grados es, yo voy para allá, entonces ahora yo mejor voy. Eso es el convertimiento. El arrepentimiento trae a nuestras vidas convertimiento. No podemos nosotros solamente decir, ya me arrepentí, y seguir viviendo una vida como la debíamos de lo que nos arrepentimos. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento trae consigo indudablemente convertimiento. Amén. Mira, quiero, antes de pasar a ese texto, lee conmigo por favor 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2, versos 24 al 26. Segunda Timoteo, capítulo 2, como te digo, versos 24 al 26. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Dice, porque el siervo del Señor, o sea, nosotros, ¿ven? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Escuchan por qué? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjate, esa es la condición del hombre que no conoce la verdad. Entonces, si no conoce la verdad, ¿qué es lo que conoce? La mentira, y vive la mentira y hace pasar la mentira como si fuera su verdad. Pero dice Dios, no, ustedes hablen la palabra de Dios, hablan con mansedumbre, por si quizás Dios le conceda a ese hombre que tú le estás hablando, o a esa mujer, Dios le conceda la oportunidad del arrepentimiento. Y con el arrepentimiento conozcan la verdad, y con conocer la verdad puedan ser sueltos del lazo del diablo en que están cautivos. ¿Te fijas, hermano? Todo hombre que no viene al arrepentimiento, ¿sabes dónde está? ¿Dónde está? Toda mujer que no viene al arrepentimiento de sus pecados, ¿dónde está? En el lazo del diablo, está cautivo en el lazo del diablo. Pero ¿sabes qué hace el diablo para que tú no sientas? Te soba la cabecita. Te agarra la cabeza, te soba la cabeza, te hace chinito, te hace así. Tú no sientes nada, no sientes que estás en su lazo y él solamente está sobando. Dice, al cabo viene un día en el cual me vas a acompañar a donde yo voy a ir. Porque estás en mi lazo. ¿Por qué? Porque no te permite ver tu condición, para que al ver tu condición tú vengas al arrepentimiento, para que al venir al arrepentimiento tú conozcas la verdad, y para que al conocer la verdad tú puedas salir de ese lazo. ¿O no dijo Cristo eso? Y conocerán la verdad, ¿y la verdad qué? Los hará libres. ¿Libres de qué? De este lazo que estamos viendo en el cual Satanás tiene pero bien avanzado a las personas. Entonces te das cuenta lo importante y lo fundamental que es el arrepentimiento en la vida. El arrepentimiento tumba, hermano, toda fortaleza del enemigo anidada en nuestros corazones, toda mentira, todo argumento, todo así soy, todo carácter. Por eso es indispensable que las personas vengan al arrepentimiento. Y para que las personas vengan al arrepentimiento es indispensable que el Señor Jesucristo les dé la oportunidad de escuchar su palabra. Amén. Que les ponga un espejo a la persona. ¿No te pasa a veces que estás comiendo, hermano? Comes a una barbacoa, algo que lleva cilantro, y te queda un cilantro en el diente, y así andas, y como eres bien sonriente, hermano, todo el mundo vio tu cilantro. Hasta que ya a la tarde llegas a la casa y te asomas. Ay, caray, ¿este cilantro? Todo el día lo has traído. Hasta que no te viste en un espejo. Bueno, sabes que el cilantro es el pecado por el que vivimos. Y toda la vida lo has traído ahí, pero hasta que no te ves en un espejo, no te puedes ver tu realidad. Mientras nadie te dijo, hermano, quítatelo. Así nosotros actuamos cuando conocemos la palabra de Dios y no la hablamos. Y no le decimos a la gente, quítese el cilantro, quítese el pecado de su vida. Amén, hermano. Tenemos que hablar la palabra de Dios, incomode o no incomode. Es necesario que la palabra de Dios incomode. Amén. Vamos a terminar, hermano, quizás con uno
los dos versículos que hablan del convertimiento, porque la palabra, quisiera darle toda una predicación a solamente el convertidos, pero quiero aprovechar que estamos hablando del arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae conversión. Fíjate lo que dice Hechos 3:19. Leemos dos versículos y cerramos nuestra cita. Amén. Hechos 3:19. Está hablando Pedro, está siendo inspirado por el Espíritu Santo, y él dice en el versículo 19: así que arrepentíos. Ahí está lo que estamos hablando nosotros. Arrepentíos y qué más. Y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, todo hombre necesita arrepentirse, y el arrepentimiento, si es genuino, si es provocado por Dios, te va a llevar ¿a dónde? A una conversión, que es dejar de hacer aquel acto por el que te estás arrepintiendo. Porque no puede ser que tú hoy vengas a Dios y le digas, me arrepiento porque ya me cayó el 20, y la siguiente semana vuelvas nuevamente con el acto por el cual estás viniendo a arrepentirte. Porque eso solamente es un arrepentimiento, pero no lleva la conversión. Por eso Pedro dice, arrepentíos, ¿y qué más, hermano? Y convertíos. Juan el Bautista, hermano, cuando veía las multitudes que venían a él, ¿se acuerdan? Él empezó a bautizar y toda la gente salía, bautízame Juan, bautízame Juan. Y él veía venir a los escribas y los fariseos, bautízame Juan. ¿Y sabe qué les decía? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, no los quería bautizar. Les decía, vayan y hagan primero actos, frutos dignos de arrepentimiento, porque ustedes están viniendo, porque todos están viniendo y no se quieren quedar atrás, pero en su vida no hay ni el más mínimo deseo de un cambio en lo que están haciendo. Amén. Y no los bautizaba. Vayan primero y hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto digno de arrepentimiento, hermano? La Biblia dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga con qué compartir al que padece necesidad. Eso es un fruto de arrepentimiento. ¿Qué vemos en la vida de Zaqueo, mis amados hermanos? Un hombre ladrón. ¿Cuál era la fortaleza en el ejemplo de Zaqueo? ¿Qué era ladrón? Era un ladrón empedernido. ¿Amén? ¿Cuál era el argumento? Vamos a imaginarnos, porque dice aquí que derribaron todo argumento. ¿Cuál era el argumento tal vez de Zaqueo para robar? ¿Sabía cómo era? ¿Se acuerdan cómo era Zaqueo? Chaparrito. Chaparrito. Amén. Probablemente Zaqueo decía, toda la vida me han hecho bullying. Toda la vida se han burlado de mí por mi estatura. Y ahora que la vida me pone en un puesto de gobierno, me voy a desquitar de todos los que me hicieron menos. A ver, este impuesto de 5 denarios, no, cóbrale 10. Cóbrale 10 denarios. Y así es como actuaba Zaqueo. Robaba porque estaba en el erario público. Amén. Era un publicano. Entonces, el argumento de Zaqueo, ¿cuál era? Pues aquí estoy. Aquí estoy. No aprovechar. Venimos a no aprovechar. Amén, porque es el argumento que muchas de las veces. Dios me lo puso en mi casa. Es una bendición de Dios. Le digo porque así. Así nos dicen, así nos dicen. Así nos dicen, a todos así nos dicen. Amén. Es un argumento que el enemigo pone al alcance de nuestras vidas, no nomás en la de Zaqueo. Amén, hermanos. Entonces pudiera ser el argumento. Pero Jesús le dijo, hoy es necesario que yo entre a tu casa. Y hablaron. Y la Biblia no nos dice que hablaron, pero que sí nos dice la reacción de Zaqueo. ¿Usted cree que hubo arrepentimiento de Zaqueo cuando habló con Jesús? Sí. Le caló, porque Jesús le dijo, mira, este es el Zaqueo desnudo, este es el ladrón. Probablemente Jesús en esa plática les habló de los ladrones, probablemente. Y como decimos, le cayó el saco, más que el 20, le cayó el saco a Zaqueo. Porque Jesús le estaba hablando directamente a su corazón. Y en ese momento, como era el chaparrito, agarró un banco, se levantó y dijo, a ver, gente, si a alguien le he robado, pues a todos Zaqueo, Matías. Si a alguien le he robado, fórmense, porque se lo voy a pagar 4 veces. Nada más imaginen qué tanto había robado. Tenía las bóvedas llenas para pagarlo 4 veces. ¿Qué tan arrepentido? ¿Y qué tan arrepentido estaba? Sí, ¿qué tan arrepentido estaba? ¿Por qué? Les pago 4 veces. No, más que eso, hermano. Porque no le importó públicamente aceptar, soy un ladrón. Soy un ladrón, así que si a alguien le he robado, hoy yo le pago 4 veces. ¿Qué tan arrepentido estaba? Genuinamente. ¿Pero qué hizo?
Obras de una conversión, hubo fruto digno de arrepentimiento. Así que mi amado hermano, tu arrepentimiento, para que tú estés seguro que es un arrepentimiento genuino, tiene que venir acompañado ¿de qué? De un fruto de arrepentimiento. Amén, que se note. Porque servirá de poco que tú te arrepientas el día de hoy porque la predicación te está tocando a tu corazón, pero que no haya ni el más mínimo deseo en tu corazón de cambiar ese acto pecaminoso que no es agradable delante de Dios. Pero tiene que haber arrepentimiento y también conversión. ¿Es fácil la conversión? No, yo lo sé que no. ¿Usted cree que fue fácil para los de Éfeso dejar sus ídolos después de tantos años servir a esos ídolos? No fue fácil, tal vez les fue más fácil dejar la hechicería porque se dieron cuenta que algo, pero dejar una tradición, dejar una religión es fácil. No es fácil cuando tu mamá, tu papá, tu abuelito te enseñaron tal educación o tal tradición, pero no es correcta. No es fácil. Abandonar el pecado tampoco es fácil. Yo lo sé que no es fácil, pero es conveniente. Amén. Es necesario para tu vida y para la mía también. Pero acuérdate, nuestras armas son poderosas en Dios. Así que por más difícil que se nos haga dejar el pecado, es una arma poderosa en Dios para poder nosotros tener la victoria. Al final es para que acabando todo podáis estar firmes. Amén, hermanos. Cierro con este otro texto que habla de convertirnos. En 1 Tesalonicenses 1, versículo 8, y ahí cerramos. 1 Tesalonicenses 1, 8. Pablo les habla a los tesalonicenses y le dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, su testimonio de ustedes tesalonicenses cuando recibieron a Jesús fue tan evidente que se regó por todos lados, tanto que ni siquiera nosotros tenemos que decir ya fuimos a predicar a Tesalónica, porque cada vez que les decimos ya fuimos a predicar a Tesalónica, nos dicen ya sabíamos. ¿Cómo es que lo saben que fuimos a predicar a Tesalónica? Ah, pues por su comportamiento. Ve el siguiente versículo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, cuando nosotros vamos a las ciudades cercanas a Tesalónica y apenas les queremos decir, fíjense que ya en Tesalónica predicamos el Evangelio, esas ciudades de alrededor nos dicen, ya sabíamos. ¿Cómo que ya sabían ustedes? Claro, porque abandonaron a sus ídolos. Ahí en Tesalónica tenían un templo para tal ídolo, lo tumbaron. Tenían estatuas para tal ídolo, las quitaron. ¿Y qué nos dijo eso? Pues que ellos habían recibido la palabra de Dios, la habían aceptado y se habían convertido. ¿Amén, hermano? Entonces, el convertimiento, para terminar, es la evidencia del arrepentimiento. ¿Dónde ocurre el arrepentimiento? ¿Dónde ocurre? ¿En el interior o en el exterior? En el interior. ¿Lo podemos ver el arrepentimiento? No. Si yo les pido ahorita a todos, hermanos, vamos a orar para arrepentirnos, yo voy a decir, todos se arrepintieron. ¿Estamos de acuerdo? Porque no lo puedo ver. Pero el convertimiento es el que hace evidente el arrepentimiento. El convertimiento materializa el arrepentimiento que no se puede medir ni ver. Entonces el convertimiento es el que me dice, esa persona realmente se arrepintió en su corazón. Amén, hermanos. Mire, ha habido muchos, bueno, ya vamos a cerrar. Ha habido muchos, hermanos, que han venido y se han bautizado y no están. ¿Por qué no están? Porque quizás hubo solamente un arrepentimiento por una predicación que les cayó a ellos en ese momento y dijeron, me arrepiento. Pero no hubo convertimiento, no hubo conversión, y entonces regresaron otra vez a donde andaban. Amén, hermano. Entonces, si tú quieres que tu arrepentimiento sea convincente para ti mismo, porque Dios conoce tu corazón, a él no tienes que convencer de nada, él sabe cuando sí es un arrepentimiento y cuando no es. Si quieres que sea efectivo para ti mismo, mídelo por tu conversión. Amén. Mídelo por qué es lo que estás dejando de hacer por el arrepentimiento que ya tuviste. Yo soy muy grosero, por decir, soy muy grosero.
y ya conocí la palabra de Dios y me arrepiento de que cada grosería ofende a Dios. ¿Cuál es mi convertimiento? Dejar de decir. Dejar de hacerlo, luchar para dejar de hacerlo, esforzarme para ya no decirlas. Sentirte mal cuando la Sentirme mal, desde ahí empieza. Sentirme mal cuando ya se me salieron. Ahí está, ahí empieza la conversión en tu vida. Y eso a ti primeramente, te da la noción de que tu arrepentimiento fue genuino y bien recibido delante de Dios. ¿Amén, hermanos? Entonces, esta es la primera arma que yo quiero presentar en este día: el arrepentimiento. Poderoso.